Pasemos ahora a uno de los mitos, de las narraciones más hermosas, más delicadas que nos lega la antigüedad griega. Voy a dar lectura al resumen de esta leyenda que hace en su espléndido diccionario de mitología Pierre Grimald. Grimald es en la actualidad, pues no me atrevo a decir que el más grande helenista de Francia, porque sería decir mucho, y no sé cuántos más, conozco algunos, pero no a todos, pero sí es uno de los grandes helenistas y latinistas de Francia. Y en este diccionario de mitología trae muy bien narrado, por eso voy a traducirlo, el mito de Psique y Eros. Recordemos que Psique, de ahí viene psicología, de ahí viene psicótico y tantas otras cosas, significa el alma en un término lato, sin especificaciones. El alma como esa mitad animadora del hombre. Es decir, como aquello que no se percibe, pero que no por eso no existe. Entonces trae esta narración que aparece por primera vez en las Metamorfosis de Apuleyo. Sin duda recordarán ustedes que hay una obra literariamente creo que mejor, que son las Metamorfosis de Ovidio, que tuvieron una repercusión enorme en toda la cultura occidental, precisamente por narrar las transformaciones de héroes y heroínas de la antigüedad, personajes de ficción, muchísimos de ellos, otros reales, en distintas cosas, fundamentalmente en animales o plantas. Las Metamorfosis de Apuleyo, que es un poco menos importante desde el punto de vista literario, nos narran esta historia y la voy a leer en la versión que da Pierre Grimald, mejor dicho, en el resumen que da Pierre Grimald. Y dice lo siguiente: Psique es el nombre del alma. Igualmente es el de la heroína de un cuento que nos es transmitido por Apuleyo en las Metamorfosis. Psique, hija de un rey, tenía 2 hermanas. Las 3 eran sumamente bellas, pero Psique tenía una belleza más que humana. Donde quiera venían a admirarla, por todas partes. Pero en tanto que sus hermanas habían encontrado marido, ninguna persona quería casarse con Psique, porque su belleza daba miedo a los pretendientes. Al desesperar casarla, su padre interrogó al oráculo, que respondió que se pusieran finos atuendos a la joven muchacha como para un matrimonio y que se le expusiera sobre una roca de donde un monstruo horrible vendría a apoderarse de ella. Sus padres se desesperaron, pero a pesar de ello, la vistieron muy elegantemente y en medio de un cortejo fúnebre la condujeron hasta la cúspide de la montaña indicada por el oráculo. Allí la dejaron sola y se retiraron a su palacio. Psique, sola, estaba desolada, cuando de pronto sintió que la arrebataba el viento y se la llevaba por los aires. Dulcemente la sostuvo el viento, en tanto que ella llegaba al fondo de un valle profundo y la dejaba sobre un fino pasto. Allí, agotada por tantas emociones, Psique se durmió profundamente. Cuando despertó, se encontró en el jardín de un magnífico palacio, todo ello de oro y de mármol. Penetró en las piezas que se abrían ante ella y allí fue acogida por voces que la guiaron y le revelaron que eran otras tantas esclavas que estaban a su servicio. Pasó la jornada de esta manera, yendo de un pasmo a otro pasmo y de maravilla en maravilla. Por la noche, Psique sintió junto a ella una presencia. Era el marido de que había hablado el oráculo, aunque no lo veía, pero que no le pareció ser tan monstruoso como temía que fuera. Su marido no le dijo quién era, y le advirtió que era imposible que lo viese, bajo pena de perderlo para siempre. Aquí hago una interrupción para decir que recordemos que esta cosa es muy frecuente en historias de hadas. Ya lo vimos en el caso maravilloso de Melusina y Raimondín. Sigo adelante. Esta existencia continuó durante algunas semanas. Durante el día, Psique se quedaba sola en su palacio lleno de voces. Por las noches se unía a ella su esposo, y ella era muy feliz.
Pero un día empezó a extrañar a su familia y a quejarse de que su padre y su madre pensaban que sin duda estaba muerta. Entonces pidió a su marido permiso para regresar unos días al lado de sus padres. Después de muchas plegarias, y aunque él le pusiera en cara el peligro que representaba esta ausencia, Psique terminó por ganar la partida. Y nuevamente el viento la transportó hasta la cumbre de la roca donde había estado expuesta, y de ahí no tuvo ninguna dificultad para regresar a su casa. Se le hizo una gran fiesta y sus hermanas, casadas a lo lejos, vinieron desde lejos para visitarla. Cuando vieron a su hermana tan feliz y que recibieron los regalos que les había traído, inmediatamente tuvieron un gran celo, una gran envidia. Se ingeniaron, pues, para introducir la duda en su espíritu y terminaron por hacerle confesar que nunca había visto a su marido. Finalmente, la persuadieron de que se disimulase una lámpara en la noche y que a la luz de esta lámpara, en tanto que él dormía, conociera el aspecto de aquel a quien amaba. Vemos también, es comentario mío por supuesto, que la curiosidad, lo dice el dicho, la curiosidad mató al gato. La curiosidad también aquí, como en el caso de Barba Azul, por cierto, va a dar al traste con un amor perfecto. Continúo. Psique regresó a donde vivía, a su casa, hizo como se le había aconsejado y descubrió, así, dormido junto a ella, a un hermoso adolescente. Emocionada por su descubrimiento, dejó caer sobre él una gota de aceite ardiendo, mientras su mano temblaba al elevar la lámpara. Quemado por el aceite, el amor con mayúsculas, porque era él el monstruo cruel de que había hablado el oráculo, se despertó y, como lo había dicho en amenaza a Psique, inmediatamente escapó y no regresó nunca más. Continúa la lectura de este resumen del mito de Psique y Eros que hace en Pierre Grimal en su diccionario de mitología griega y romana. Psique, al no estar ya protegida por el amor, se puso a andar por el mundo vagabunda, y ahí la persiguió la cólera de Afrodita, indignada por su belleza. Recordemos que Afrodita, aparte de ser diosa del amor, era diosa de la belleza también. Continuó. Ninguna divinidad podía recibirla, no consentían en hacerlo. Y finalmente, esta diosa Afrodita se apoderó de ella, la encerró en su palacio y la atormentó de 1000 maneras, imponiéndole diferentes tareas: cultivar el grano, cardar la lana de los corderos salvajes, finalmente descender a los infiernos. Recordemos que los infiernos no tienen la connotación cristiana, simplemente es un mundo oscuro, un poco vago, un poco translúcido, por así decirlo, pero no tiene la connotación de los tormentos. Simplemente el tormento es la privación de la vida y de la luz, que ya es más que suficiente. Allí debería pedir a Perséfona un jarro de agua de Juvencio. Recordemos que la fuente de Juvencio es la fuente de la eterna juventud, y se buscó desde la Edad Media hasta poco después del Renacimiento por todas partes. Es más, cuando llegaron a América los conquistadores, no solo los que vinieron a la Nueva España, que actualmente es México, sino en toda América, buscaban la fuente de Juvencio, la fuente de la eterna juventud, por razones muy obvias. Continúo. Pero estaba muy terminantemente prohibido que la abriese. Por desgracia, en el camino de regreso, Psique, parece que no entiende, abrió el frasco y cayó dormida con un sueño profundo. Pero entre tanto el amor estaba desesperado, no podía olvidar a Psique. Cuando la vio dormida por un sueño mágico, se dio un vuelo hacia ella, la despertó con una lesión de sus flechas, con una picadura de sus flechas, y regresando hacia el Olimpo, pidió a Zeus el permiso para casarse con esta mortal. Zeus le dio este permiso de muy buena voluntad, y entonces Psique se reconcilió con Afrodita. Este hermoso mito, este romántico mito, si ustedes quieren, dio lugar, repito, a una plétora extraordinaria, maravillosa, de estatuas, de obras pictóricas, de obras literarias, de música
Recuerden ustedes el bellísimo poema sinfónico de César Franck, que es Psique y Eros. En una palabra, ha sido un mito fecundador, poderosamente fecundador, de la cultura occidental. Pero, ¿qué está en el trasfondo de todo esto? Pues muchas enseñanzas. Todo esto son maneras de instilar en el hombre mayor sensatez que la que habitualmente tenemos. Se están diciendo muchas cosas. Por ejemplo, el amor puede no ser ciego, entra por los ojos por regla general. Es cruel, es despiadado, porque suponiendo que la relación de pareja, como se dice ahora, no tenga tropiezo, lo cual es inhumano, a pesar de ello, a menos de un accidente común en que mueran ambos miembros de la pareja, pues uno de ellos se va a ir antes y va a sufrir el otro. Es decir, siempre habrá crueldad. Por otra parte, dicen que el amor es ciego, y recordemos que en la antigüedad grecolatina lo representaban como un niño, porque muchas veces así empieza el amor, como un jugueteo, como un escarceo infantil o juvenil. Tira sus flechas, las flechas del amor, sin ver ni a quién le van a dar. Y precisamente por ello, por esta, pues valga el término, errabundez de las flechas del amor, hay parejas muy disparejas. Hay un hermoso poema de Anacreonte, que es un poeta griego muy importante, que hasta creó un tipo de poesía, la poesía anacreóntica, en donde se narra que precisamente el ciego Apolo, el ciego Eros, el ciego Amor, está tirando sus flechas, pero anda jugando en el poema, se llama Torodon Toton Eroton, o sea, la rosa de los amores. Anda jugando en una rosaleda, y precisamente al andar jugando, pues inquieta y le da miedo a una abeja, y la abeja le inflige una terrible picadura. Y entonces él empieza a darse de golpes en la mano en que la picó, y va corriendo con su madre, que es nada menos que Afrodita, y se queja, y le dice, Ofis metip torotos, es decir, me picó una serpiente alada. Y Terotos son calusin meritan y yorgi, dice, una serpiente alada a quien llaman abeja los mortales, los campesinos. Y la enseñanza de este poema es el final, que su madre Afrodita, muy consciente de los desaguisados que continuamente hace su hijo Eros, le dice, bueno, porque se queja, Olo la capoznisco, le dice, me estoy muriendo, estoy pereciendo. Y ella le dice muy sabiamente, repito, si te estás quejando de esta picadura de una simple abeja, de eso que tú llamas serpiente alada, entonces le dice, os ondoquis ponusin erus osus ivalis, es decir, cuánto dolerán los dardos que tú lanzas. Porque evidentemente si hostiga y duele la picadura de una abeja, al ser comparada con las picaduras y los dolores que produce el amor, aunque sea amor correspondido, no hay absolutamente proporción. Esta es una de las grandes enseñanzas de esta hermosa historia de las metamorfosis. Pero por otra parte también nos está diciendo que el verdadero amor no necesita mostrarse, porque Eros, por razones de un pacto que no conocemos, pero que sospechamos, no debe mostrarse. El pacto quizá sea incluso ficticio, puede servir al amor como una manera de poner a prueba la fidelidad y la confianza que la amada deposite en él. Le está diciendo, no me debes ver, y ella cae por la curiosidad y por el mal ejemplo y los malos consejos de su familia. Esto, repito, es también una especie de estereotipo que se da muy a menudo en las historias y las narraciones de esta naturaleza. Repito, lo vemos en el caso de Barba Azul, con otro signo, pero también Barba Azul le dice a Judith, a una de las mujeres que tiene, que no penetre en una cámara, y aquella por supuesto que entre en ella, y es la cámara de los suspiros, la cámara en donde están las anteriores esposas de Barba Azul, y entonces, como castigo por la curiosidad, tiene el de quedarse ya para siempre al lado de las demás mujeres de Barba Azul.
Lo tenemos, como narré en otra ocasión, en la historia de Melusina y Raimondín y en innumerables casos más. Es decir, la curiosidad en estos casos significa también el deseo un poco irracional y bastante torpe de querer trasponer las propias fronteras.